Creías que Estados Unidos se convirtió en la potencia mundial solo por su economía. Estás muy equivocado. Su verdadero imperio se construyó en sus laboratorios, y por eso, hoy vamos a conocer a los 10 inventos americanos que cambiaron la historia. Empecemos. Número 10. Zipper. En el siglo XIX, vestirse no era una rutina, era una operación táctica. Imagínate esto, para cerrar unas simples botas altas o un corsé, tenías que lidiar con ganchos oxidados, botones diminutos y metros de cordones. Si te despertabas tarde, estabas perdido. Esto se acabó en 1893 en la ciudad de Chicago. Un ingeniero llamado Whitcomb Judson estaba harto de perder tiempo y presentó en la Feria Mundial su invento, un sistema de dientes entrelazados. La idea era brillante, un mecanismo que unía dos telas al instante. Lo curioso es que Judson murió sin saber que su invento conquistaría el mundo, porque al principio nadie lo quería, se trababa y se oxidaba. No fue hasta 1923 que la empresa de neumáticos B.F. Goodrich lo usó para unas botas de goma. Al escuchar el sonido agudo que hacía el metal al deslizarse rápidamente, decidieron llamarlo así. Número 9. El semáforo. Si hoy te quejas del tráfico, créeme que no tenés idea lo que era manejar en 1920. Las calles americanas eran literalmente el viejo oeste del asfalto. Tenías una mezcla mortal, caballos asustados, tranvías pesados, peatones corriendo y los primeros automóviles ruidosos, todos peleando por el mismo metro cuadrado, sin una sola regla clara. Los choques no eran accidentes, eran la rutina de cada día. El cambio llegó en 1923 en la ciudad de Cleveland, Ohio. Un inventor afroamericano llamado Garrett Morgan fue testigo de una colisión brutal entre un automóvil y un carruaje de caballos. Vio cómo sacaban a la gente herida y se dijo a sí mismo, esto no puede seguir así. Lo curioso es que ya existían señales de pare y siga, pero eran peligrosas porque cambiaban de golpe. Imagina ir frenando y que la señal cambie instantáneamente. El choque era inevitable. La genialidad de Morgan fue introducir la psicología en la ingeniería. Inventó una señal en forma de T, con una tercera posición, una posición intermedia de advertencia. Ese intervalo de seguridad que hoy conocemos como la luz amarilla, le dio al conductor lo más valioso del mundo, tiempo de reacción. General Electric le compró la patente por $40,000. Y gracias a esa simple lógica, el caos de las calles se convirtió en el orden que hoy permite que las ciudades funcionen. Número 8. El aire acondicionado. Regresemos a 1900. En esa época el calor era tan insoportable que las fábricas bajaban la producción, los teatros cerraban y la gente en el sur simplemente sobrevivía. La economía se derretía en julio, hasta que en 1902, en una imprenta de Brooklyn, Nueva York, un joven ingeniero llamado Willis Carrier tenía un problema grave. La humedad del verano estaba hinchando el papel y las tintas no se alineaban. Estaba perdiendo dinero. Carrier diseñó una máquina que soplaba aire a través de bobinas frías para controlar la humedad. Funcionó para el papel, pero los trabajadores notaron algo más. Se dieron cuenta de que alrededor de la máquina el aire estaba helado. Lo irónico es que Carrier no intentaba refrescar a la gente, solo quería salvar su tinta. Pero ese efecto secundario terminó siendo el producto principal. Número 7. El avión. Durante miles de años, volar fue una fantasía. Los expertos de la época decían que una máquina más pesada que el aire era matemáticamente imposible, pero no contaban con la obsesión de dos humildes mecánicos de bicicletas de Ohio, Orville y Wilbur Wright. El 17 de diciembre de 1903, en Carolina del Norte, cambiaron la historia. Lanzaron su máquina y volaron durante 12 segundos. Fue un vuelo corto, sí, pero fue el primer paso firme de un viaje que ya no tendría retorno. Lo más increíble es que solo 9 semanas antes de este vuelo, el New York Times publicó un artículo diciendo que con la tecnología de la época, fabricar una máquina voladora le tomaría a la humanidad entre 1 y 10 millones de años. Los hermanos Wright no solo les demostraron que estaban equivocados, lo hicieron con el presupuesto de una tienda de bicicletas y adelantaron el futuro 10 millones de años en una sola mañana. Número 6. La línea de ensamblaje. Vamos a romper un mito rápido. Henry Ford no inventó el automóvil. Eso ya existía en Alemania. Lo que Ford inventó en 1913 en Detroit fue algo mucho más agresivo, cómo hacerlo barato. Antes del modelo T, tener un auto era un lujo absurdo. Se fabricaban de forma artesanal,
Un equipo de mecánicos armaba cada unidad pieza por pieza, tardando hasta 12 horas en terminar uno. Era lento y caro. Ford cambió las reglas del juego con la línea de ensamblaje móvil. Dijo, no muevan a los hombres, muevan el trabajo. Al hacer que el auto viajara frente a los obreros, bajó el tiempo de producción de 12 horas a solo 90 minutos. Antes de continuar, les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes han vivido toda su vida pensando que Ford inventó el carro? Eso pensaba yo antes de hacer este video, pero quiero saber sus opiniones, déjenmelo abajo en los comentarios. Y si les gustan estos videos, no olviden suscribirse. Ahora, continuemos. Número 5. El láser. Viajemos a 1960, a un laboratorio en Malibú, California. El físico Theodore Maiman dispara un flash potente sobre un cristal de rubí y logra lo imposible, el primer rayo de luz coherente de la historia. La prensa y los científicos se burlaron de él con una frase que pasó a la historia: el láser es una solución buscando un problema. Les parecía un truco de magia, un juguete caro que servía para nada, pero ese juguete inútil resultó ser la herramienta más versátil de la historia. Pensalo, es la misma tecnología que escanea tu comida en el supermercado, corta acero industrial en las fábricas y opera una retina humana con precisión microscópica. Está en todos lados, pero la joya de la corona es invisible. Internet es luz, aunque le digamos la nube. Tus datos no están en el cielo, tus mensajes de WhatsApp, este video y todo el dinero de Wall Street viajan por el fondo del océano, dentro de cables de fibra óptica, convertidos en pulsos de láser disparados a la velocidad de la luz. Número 4. GPS. El GPS fue un proyecto ultra secreto del Pentágono durante la Guerra Fría. El objetivo no era decirte dónde dar la vuelta, era guiar misiles nucleares con precisión milimétrica hacia la ventana de un edificio al otro lado del mundo. Era una herramienta de destrucción, no de conveniencia. Durante años el ejército nos permitió usarlo, pero con una trampa. Activaban algo llamado disponibilidad selectiva. Introducían un error intencional en la señal civil. Tu GPS te decía dónde estabas, pero con un margen de error de 100 metros, para que ningún enemigo pudiera usarlo para atacar a Estados Unidos. Todo cambió la noche del 1 de mayo del año 2000. El gobierno dio la orden de apagar el error. Literalmente apretaron un botón y al instante la precisión civil pasó de ser de una cancha de fútbol a ser el tamaño de una mesa. Ese día nació la navegación moderna. Número 3. Internet. Sin esto, vos y yo no estaríamos hablando ahora. Año 1969. En plena Guerra Fría, el Pentágono tenía una obsesión: crear una red de comunicaciones indestructible. Querían algo tan descentralizado que pudiera seguir funcionando aunque una bomba nuclear borrara a Washington del mapa. El proyecto se llamó ARPANET. El momento de la verdad llegó la noche del 29 de octubre, en un cuarto de la UCLA en California. Un estudiante llamado Charlie Klein se sentó frente a una terminal para enviar el primer mensaje de la historia a otra computadora en Stanford, a cientos de kilómetros. La misión era simple: escribir la palabra login. En ese momento, la barrera física desapareció para siempre. Por primera vez en la historia de la humanidad, dos máquinas separadas por cientos de kilómetros compartieron un pensamiento, y hoy, 50 años después, nos permite tener todo el conocimiento de nuestra especie en la palma de la mano. Número 2. La energía nuclear. Viajemos a 1945, al desierto de Los Álamos, Nuevo México. Bajo el nombre código Proyecto Manhattan, los físicos más brillantes del planeta, liderados por J. Robert Oppenheimer, trabajaron en secreto total con un solo objetivo: romper lo indivisible. Querían liberar la energía atrapada dentro de un átomo. Cuando detonaron la prueba Trinity, el cielo se iluminó con la fuerza de 1000 soles y la historia se partió en dos, antes y después de la era atómica. Pero aquí está la paradoja más grande de la historia. Ese mismo poder diseñado para borrar ciudades del mapa es hoy nuestra mejor esperanza para salvar el planeta. La fisión nuclear es una de las fuentes de energía más eficientes y limpias que existen. Para que te des una idea, una sola pastilla de uranio del tamaño de tu dedo meñique genera la misma energía que una tonelada de carbón. Es el invento definitivo de doble filo. Número 1. El transistor, el padre de todo lo que conoces. Olvida todo lo que te acabo de contar. Ni el internet, ni el GPS, ni el teléfono en tu mano existirían sin esta pequeña pieza de silicio. Antes de 1947, las computadoras eran monstruos, funcionaban con tubos de vacío, eran del tamaño de un edificio,
generaban tanto calor que atraían insectos, de ahí viene la palabra bug, por cierto, y se fundían todo el tiempo. Pero en los míticos laboratorios Bell de Nueva Jersey, 3 físicos cambiaron el destino de la especie, inventaron el transistor. Hacía lo mismo que los tubos gigantes, pero era frío, eterno y del tamaño de un grano de arroz. Y para que entendas la escala de esta locura, el primer radio tenía 4 transistores. El chip de tu teléfono hoy tiene más de 15.000 millones trabajando al mismo tiempo. Si intentáramos construir tu iPhone usando la tecnología anterior, los tubos de vacío, no cabría en tu bolsa, tendría el tamaño de un estadio de fútbol y consumiría la energía de una planta nuclear solo para prender la pantalla. Es sin lugar a dudas el invento americano que nos sacó de la era industrial y nos regaló el futuro. Si te gustaría seguir descubriendo cómo funciona realmente Estados Unidos, aquí te voy a dejar 2 videos que tienes que ver ahorita mismo. Y si llegaste hasta este punto, muchísimas gracias, de verdad. Te invito a suscribirte. Nos vemos en la próxima. Cuídense.